Profe, Sí, antes de que arranque, ¿le puedo hacer una consulta? sí, Porque vamos. tengo un problema con el foro. Yo no sé si es un problema de autorización o algo así. No puedo intervenir en el foro. Ajá. Y a Eh, ver, déjame que yo le, le pude mando, después le mando al administrador a ver qué pasa. Le voy a decir que hay una alumna que no puede conectarse al foro. Sí, en realidad después, bien tarde de ayer, me avivé y traté de probar interviniendo en el foro en la réplica de una compañera y me dejó. Pero yo añadir una nueva réplica no me deja. No te deja. Bueno, le voy a preguntar a Graciela, que es la administradora de la plataforma. A ver qué pasa, que Bueno, hay una alumna que no puede conectarse. bueno. Es raro, pero bueno, pasa, ¿eh? Esto, la Sí, tecnología no sí, suele porque copiar. intenté y me decía que no tenía permitido yo. ¿No? Está bien, para que te anoto tu nombre porque quizás te sea un problema de permiso. ¿Eh? Listo. Te anoté Marín Marisa. Mirá. Gracias, profe. No, por favor. Es un lío, capaz que se escuchaba la clase de mi hijo también, mi No, no, marido no, no, trabajando, así no, que es un... había cerrado el micrófono, no se escuchaba. Bueno, Pero es así, esto es así, sale como sale. Buen día, soy Flavia Gross, no me puede conectar la primera parte. No importa, no importa. Yo después ahora puse cuando programé la reunión que se grabaran, así que ya la primera clase ya la guardé en mi carpeta, así que después entro a la plataforma y les cuelgo las grabaciones de Zoom. ¿cómo Perfecto. funciona el presente acá, profe? Mira, yo voy viendo, porque es difícil. Si le tengo que tomar presente a cada una, yo más o menos voy viendo los nombres, ya los tengo en la cabeza. Así que más o menos sé si están o no están. Porque perdés, por lo menos, entre que se conecta y tomar presente, tendría que haber un mecanismo en Zoom que permitiera. Empezaron a usar un mecanismo por el campus, que el año pasado no lo utilizaban, que es dar el presente. Bueno, le voy a preguntar a Graciela, voy a entrar a la plataforma para ver si está. Porque sería bueno directamente. Lo que pasa es que para tener el Claro, presente real, uno tiene que estar conectado y el Zoom tendría que decirte, bueno, si está conectado más de 10 minutos, se le toma el presente. Vos tenés que poner un intervalo de tiempo, que como imagino yo que debería funcionar. Antes de ese intervalo de tiempo, no te registra como que estuviste presente. Pero bueno, no tiene Zoom, hay que mandarle a Zoom un mail diciéndole que lo ponga. Igual bastante bien se resolvió el tema este de la videoconferencia porque al principio era caótico. Zoom sí. resolvió, pero Zoom y Google también, ¿no? El Mix también resolvió mucho. El problema es que lo bueno sería que los institutos pagaran una cuenta corporativa de Zoom y todos pudiéramos estar conectados al Zoom la cantidad de tiempo que fuese necesario. Eso sería, cada docente tenía una clave y puede acceder a la cuenta corporativa de cada instituto y tener el Zoom sin límite de tiempo. Sería, pero bueno, no hay que quejarse. Lo que está y ya está. Bastante bien lo estamos haciendo. Bueno, somos 15 ya. Bueno, vamos a continuar con el tema de tiempo lineal. Yo les había dicho el tema les había puesto literatura, ciencia ficción, subgénero, o sea, había puesto literatura, distopía, ciencia ficción y dentro de la ciencia ficción el subgénero del cyberpunk. Pero dentro también de esta distopía y de esto de la ciencia ficción, hay otros dos subgéneros que también se utilizan mucho.
Uno es el que se llama subgénero post-apocalíptico. Se llama así. Género post-apocalíptico. ¿Qué es el género post-apocalíptico? Enfocan las películas y las novelas en cómo se va a reconstituir la sociedad después de una catástrofe. Es decir, ocurre una catástrofe, la civilización tal cual nosotros la conocemos deja de existir y los grupos humanos que quedan tienen que reconstituir la vida social. ¿Cómo se reconstituye? Bueno, hay una serie de novelas que justamente apuntan a esos escenarios post-apocalípticos. Uno de los núcleos temáticos del post-apocalíptico muy generalizado es el tema de la catástrofe climática. Hoy todas las novelas van por ahí, con la catástrofe climática. Es decir, con la catástrofe climática desaparece una parte de la humanidad, destruye todo, y tenemos que empezar a repensar cómo nos reconstituimos socialmente después de una catástrofe climática. Ustedes no sé si habrán visto, hay una serie ahora francesa que se llama Colapso, que son 8 capítulos de 20 minutos, donde justamente lo que están contando no es el post-apocalipsis, es el momento de la catástrofe. Es decir, son 8 capítulos diferentes donde se ve a la humanidad que hay una crisis donde todo lo que nosotros conocemos, o sea, toda esta vida tecnológica colapsa. Nos quedamos sin luz, sin combustible. Entonces, ¿cómo funciona el humano a partir de eso? Son 8 capítulos que son, hay capítulos que son buenos, otros son más flojos, pero es una serie, es una miniserie que está siendo muy comentada hoy, Colapso. La están dando en AMC. En el canal AMC la están dando. Son en total 160 minutos, ¿verdad? Son 8 capítulos de 20 minutos. Esa es una serie buena para ver. Después está, además del cyberpunk, del post-apocalipsis, está el apocalipsis concreto, es decir, cuando sobreviene una catástrofe y ya no nos da tiempo de reconstituir nada, es la desaparición del planeta, de la vida humana, es decir, esto se llama el género apocalíptico. Hoy hay menos género apocalíptico. Hay que reconocer que las novelas de hoy, el género apocalíptico no está muy desarrollado, está poco desarrollado. Hay mucho post-apocalipsis y mucho cyberpunk. Eso es, esos dos subgéneros, el grueso está ahí. ¿No? El otro día estaba viendo una película que la vamos a comentar después de la última parte del año, que se llama Children of Men, Hijo de los Hombres, de Alfonso Cuarón, que justamente es una película que no es posapocalíptica, es cyberpunk, bien cyberpunk, está bien metida en el género. Y obviamente, o sea, no es que ocurra una catástrofe, ocurre una crisis que tiene que ver con la crisis de la fertilidad, es decir, hay un problema Yo con la creo que la vi, natalidad. profe. Es como que no nacen más chicos, sí. No Es nacen más como que. Bueno, es muy interesante porque justamente trata el tema de qué ocurre con la sociedad cuando ocurre una crisis de este tipo con el tema de la fertilidad. Bueno, y en el tema de la utópica, me olvidé comentarles, hay una novela que generalmente no está traducida al castellano, pero yo se las mencioné en la clase pasada, es de 1975, se llama Ecotopia, que significa utopía ecológica. La escribió un norteamericano que se llama Kallenbach, Ernst Kallenbach, y no está traducida al castellano, cosa rara, pero es justamente una novela de ciencia ficción utópica. ¿Qué significa? Plantea que una parte de Estados Unidos, la costa este, se separa del resto de Estados Unidos y construye una sociedad ecológica perfecta. Es decir, no hay polución ni hay emisión de gases. Es perfecta. Todo funciona la electricidad se genera por métodos no contaminantes, es decir, el utopía perfecta. Y la narra un periodista que viene del lado norteamericano, que no es ecológico, y tiene que hacer una crónica de cómo es esa sociedad ecológica. Entonces, es interesante la novela. Para los ambientalistas es una biblia. ¿Sí? Cuando sos norteamericano de Greenpeace o un europeo, le hablas de Ecotopia,
Para eso es de la Biblia de los ecologistas de cultura. Pero no sé por qué ningún ecologista argentino, que hay muchos que saben muy bien inglés, no la tradujo. No, eso no, todavía no lo, o todavía hubo algún problema con las editoriales que no aceptaron las traducciones, no sé. Ni siquiera circulan traducciones no autorizadas, no hay nada. Si los que la leímos, yo la leí directamente del inglés, pero no veo ninguna. Yo no soy un gran militante, soy militante, o sea, me gusta, leo sobre ecología, pero no pertenezco al Greenpeace. Si perteneciera, quizás me hubiese animado a traducirla, ¿no? Para hacerla más conocida en la literatura hispana. Y raro, porque hay mucha traducción en español, y esto no está traducido. Bueno, sigamos con el tiempo lineal. Vayamos ahora a las periodizaciones ligadas al tiempo. Cuando aparece el tiempo lineal, hay una necesidad de periodizar la existencia del hombre. Es decir, tenemos que tener formas de dividir esta historia lineal en etapas o en épocas. Entonces, cuando empieza el tiempo lineal, lo que se llama en términos racionales, es decir, dejamos de lado el linealismo religioso y entramos al linealismo racional, aparece la idea esta de la periodización del tiempo. Entonces aparece lo que se llama la modernidad, el concepto de modernidad. No, el concepto de modernidad claramente es que el humano, en vez de buscar la justificación de su existencia en la trascendencia, busca la justificación de su existencia en teorías que sean racionales, es decir, buscar la justificación de la existencia del hombre en teorías sociales desarrolladas por el hombre. Profe, ¿puede ser que tenga que ver con lo del Renacimiento? Con lo de El Renacimiento, la etapa claro, esa, el donde dice la modernidad. Renacimiento sería un adelantado a la modernidad. En realidad, el Renacimiento y la Ilustración son movimientos que permiten llegar a la Revolución Francesa y a la explosión de la modernidad. Es decir, ya empiezan a pensar la existencia del hombre justificada a partir de teorías que no tengan un contenido religioso. O sea, el hombre se justifica su existencia en base a teorías que son racionales, es decir, utilizan el poder de la razón humana para justificar su existencia. Entonces ahí vamos a ver que hay un montón de teorías de la modernidad, las dos grandes teorías de la modernidad, o sea, los dos grandes relatos de la modernidad son el liberalismo y el marxismo. Y podemos poner el anarquismo también. Son grandes relatos que lo que hacen es plantear la justificación del hombre basándose en teorías que son racionales, es decir, que encuestan la propia justificación en la historia del hombre mismo. O sea, el marxismo no busca justificar la existencia de las sociedades humanas en algún mito o en la existencia de un Dios que interviene en la historia. No. Por eso el marxismo lo que hace es desarrollar una ley que se llama la ley del desarrollo histórico, que encuentra que a lo largo de la historia hay una constante que se repite, que es que opresores y oprimidos luchan a lo largo de la historia para cambiar la historia. Esa es la idea un poco de lo que se llama la ley del desarrollo histórico. Es decir, es una ley, Marx cree encontrarla, y que nada tiene que ver con una justificación religiosa. Es decir, mirando el pasado y mirando la historia, dice Marx, vos podés encontrar las constantes de la historia del hombre. Y yo, al ver la historia del hombre, dice él, encuentro que hay una constante que es una lucha permanente de opresores contra oprimidos. Y además va a poner el énfasis mucho en lo que se llama el materialismo, es decir, la historia del hombre puede explicarse por
el desarrollo de las fuerzas materiales, es decir, lo que ocurre aquí y ahora. ¿No? Habla de materialismo, habla de fuerzas productivas, es decir, habla de lo que ocurre acá, en el mundo real, sin ninguna justificación fuera de la historia. La justificación está dentro de la historia. El liberalismo también tiene una filosofía, pero la diferencia es que el liberalismo no encuentra ninguna constante en la historia. El liberalismo lo que dice es que el hombre es un ser que está abandonado a su libertad y construye su devenir en función de esa libertad. Es decir, nadie puede saber qué va a pasar en el futuro. ¿Por qué? Porque la historia es una creación constante del hombre basada en su libertad. Entonces no se anima a decir nada respecto del futuro. Es más, cuando habla del futuro le dice que eso se encarguen los escritores de ciencia ficción. Yo no sé nada del futuro. No puedo alumbrar nada sobre el futuro. E incluso los anarquistas también tienen esa filosofía. Qué paradoja, ¿no? Que el anarquismo coincide con el liberalismo en algo, que la libertad humana es la que crea la historia. El hombre libre es el que la crea. Hay anarquistas y liberales, no. El liberalismo y el anarquismo no coinciden en el 99% de las cosas. Pero hay un uno donde coinciden, que es la libertad la que crea la historia. Para Marx no es la libertad la que crea la historia. Es decir, como que el hombre está atado a una serie de acontecimientos que por más que quiera cambiarlo, no puede cambiarlo. Es decir, es un peón de la historia. La historia lo mueve al hombre. Él no la mueve. Por más que quiera moverla, no puede. En este sentido, por eso al marxismo siempre se lo acusa de ser muy determinista. Es decir, no le deja al hombre ninguna cuota de libertad. Lo ata a un determinismo absoluto que es la ley del desarrollo histórico. Por supuesto, los marxistas modernos desechan completamente esta visión de Marx. El marxista moderno se da cuenta que el hombre libre es de alguna manera un creador de la historia. En esto ahora coinciden todos. Ahora llegamos a la posmodernidad de todos coinciden en que es el hombre en libertad el que crea la historia. Y que la historia es algo que está abierta a cualquier desenlace. No hay un desenlace posible. Y en el marxismo los dos grandes autores que hablan de, que contradicen a la versión ortodoxa del marxismo, uno es Gramsci y el otro es Benjamin, que es alemán de la Escuela de Frankfurt. Y acá en América Latina fue un peruano llamado Mariátegui, José Carlos Mariátegui. Ellos tres son los que van contra la ortodoxia y empiezan a pensar al marxismo en términos subjetivos, no objetivos. Acá la gran pelea que hubo fue así. El Marx original, ¿qué era lo que decía? Era que en la conciencia del hombre no hay ningún contenido que no haya sido dado por lo material. Es decir, es la existencia material la que llena la cabeza o la conciencia del hombre de contenido. La conciencia es un reflejo de lo material, ¿no? El marxismo hablaba de la superestructura ideológica. La superestructura simplemente es un reflejo de la estructura material de la sociedad. Y los marxistas modernos, o Gramsci especialmente, ¿qué es lo que le van a decir? Le van a decir, no es de todo así. Hay contenidos o ideas en la conciencia del hombre que evidentemente son un reflejo de su condición, de su existencia material. Pero hay ideas que no están ahí puestas por la materialidad. Están puestas porque han estado ahí desde hace siglos. ¿No? Por ejemplo, Gramsci decía, era italiano, y obviamente, cuando hablaba de Italia, ¿de qué hablaba? Hablaba del peso que la religión católica había tenido en la historia del italiano y en cómo la religión católica había modelado la conciencia del italiano con un montón de contenidos metafísicos que estaban en la conciencia del italiano y que sacarlos de la cabeza del italiano iba a ser muy difícil. El campesino italiano seguía viendo la historia con mucho contenido metafísico y que estaba ahí, y Gramsci decía, la gran batalla cultural va a ser sacarle al italiano esa forma de pensar metafísica que tiene siglos en su cabeza. Entonces, Gramsci lo planteaba como una batalla cultural. No era que un día para el otro el campesino italiano iba a tener conciencia de clase.
Leibniz decía, bullshit, decía usted. No es así. No es fácil sacarle a una persona que lleva 2000 años pensando de una manera, sacárselo en una década o no, en un año. No, es una tarea inmensa. De tratar de entrar en ese cuenco que es la conciencia y quitarle todos esos contenidos metafísicos y hacer que él pueda abordar el análisis de la sociedad y de su lugar en la sociedad de un punto de vista material. Mircea Eliade, que yo les dije que era el pensador que yo les había dado en la clase anterior, él decía, contradiciendo a Marx, él decía, en la conciencia del hombre, del humano, la estructura de lo sagrado es permanente, no es evolutiva. Marx creía que era evolutiva la conciencia, es decir, que iba a llegar un momento en que evolucionando la conciencia iba a llegar al estadio racional y todo el contenido consciente de la cabeza de un humano iba a ser racional e iba a ser material. Y Elías decía, ¿no? Hay una parte de la conciencia del hombre que siempre va a pensar en términos sagrados. No es evolutivo, es permanente. Si la pregunta por el infinito, por la muerte, por Dios, la vamos a tener hasta la eternidad. ¿Por qué? Porque no hay una respuesta racional. Es decir, cuando vos abordás el concepto de la muerte, no podés abordarlo racionalmente. No hay una idea racional sobre la muerte. Ni hay una idea racional sobre el infinito. Nadie puede pensar, ¿no? Yo siempre les grafico en las clases esto. Yo les había hablado de la serie Cosmos, ¿no? Cosmos fue una serie muy conocida en la década del 70 que la hacía el físico Carl Sagan. Ahora, hace 10 años, la han, la han renovado y han puesto a un físico norteamericano que se llama Neil deGrasse Tyson, que lo que hizo fue actualizar la serie Cosmos de Sagan con nuevos conceptos de la física y de la química. Pero hay un momento en donde Neil deGrasse Tyson está hablando del Big Bang. Entonces, Neil deGrasse Tyson mira a la cámara, le hace un primer plano y dice, ahí empezó el universo. Y ustedes me harán la pregunta, televidentes, dice él, ¿qué había antes del Big Bang? Y él se acerca a la cámara y dice, no sé, la nada. Sí. Él, como físico matemático, le dice a la gente, no lo sé, la nada. Claro, si la física matemática no me lo puede explicar, es muy probable que el humano que vaya a buscar la explicación ¿dónde? En la religión. Por eso es que la religión todavía tiene algo que decir. ¿Por qué? Porque le da al humano el solaz, la tranquilidad, el confort de que hay una explicación para ese insondable que es la muerte. Cuando vos te enfrentás a ese final, no podés enfrentarlo con la razón, no podés sacar una calculadora a ver lo que va a pasar. No, no, el temor, la angustia, y todo eso lo cubre la religión. Por eso es que yo tengo que coincidir con Mircea Eliade que lo sagrado es una estructura más allá de lo que uno le pase. En mi caso personal, yo no soy creyente, pero el hecho de no serlo no me impide reconocer que lo sagrado está, porque yo la pregunta me la hago. Y soy racional y me la hago. Y me doy cuenta que no tengo una respuesta racional. Entonces, indago, sí indago, pero indago más en la literatura que en la religión. La literatura a veces me da más respuesta que la religión. Para mucha gente no, la religión le da respuesta. Y es lícito. Entonces, también el tema de la conciencia, después lo vamos a ver en la clase siguiente, fue abordado por el psicoanálisis también. Es decir, Freud abordó el tema del origen de la sociedad, del origen del hombre, con una parte de sus escritos, que no son las partes de los escritos clínicos de él, se llama la metapsicología freudiana, es decir, son todos los escritos de Freud sobre el origen del hombre y el origen de la sociedad. Eso es muy interesante porque Freud plantea cómo el hombre llegó a ser un ser social y cómo nace la enfermedad psíquica del hombre a partir del origen de la sociedad. ¿Se acuerdan? Nosotros hablábamos de que el hombre siempre tiene una cosmogonía, ¿no? O una antropogonía, es decir, en un gran relato tiene que haber un origen del hombre y un origen del universo. Y cuando vamos a la modernidad,
el hombre moderno tiene su antropogonía y su cosmogonía. Y piensen, ¿cuál es la cosmogonía del hombre moderno? Es el Big Bang. La física nos da un relato de cuál es el origen del universo. Entonces, cuando a mí me preguntan en un examen, me dicen, ¿cuál es la cosmogonía del cristianismo? El Génesis. ¿Cuál es la cosmogonía de la modernidad? El Big Bang. Me preguntan a mí, ¿cuál es la antropogonía del cristianismo? Adán y Eva. ¿Cuál es la antropogonía del hombre moderno? A ver si ustedes saben cuál es la antropogonía del hombre moderno. Es decir, el relato del hombre moderno tiene sobre el origen del hombre. ¿Cuál sería ese relato? Está, existe. Y hubo un científico que fue el que lo desarrolló. Hubo todo un debate. En algún momento en Estados Unidos todavía se siguen peleando, algunos por televisión. Hay una posición de un lado y una posición del otro. La teoría de la evolución puede ser. Exactamente, la teoría de la evolución, Romina. El evolucionismo es la antropogonía moderna. Es decir, cuando yo digo, no, Eva no digo yo soy racional. Mi explicación va a estar en el origen de las especies de Charles Darwin. Que no fuimos creados de la nada por Adán y Eva. Somos una evolución de los grandes primates. Claro, cuando vos le decís esto a alguien que es religioso, no. ¿El religioso qué es? Es creacionista. El hombre moderno ¿qué es? Evolucionista. Hay toda una pelea entre el evolucionismo y el creacionismo. Lo mismo que con el origen del universo. El creacionismo tiene su propia idea, no creen en el Big Bang. Tienen una explicación alternativa al Big Bang. Nosotros con el Big Bang somos racionales. Pero piensen entonces, tenemos, obviamente, ¿qué no tiene el hombre moderno? No tiene una teogonía. ¿Por qué? Porque el hombre moderno no es religioso. Entonces tiene un relato de origen del hombre y otro de origen del universo. Punto. Ya, esas son dos teorías que son parte de lo que llaman los grandes relatos de la modernidad. Sí, nos movemos dentro de grandes relatos. El evolucionismo es un gran relato, el liberalismo es un gran relato, el marxismo es un gran relato, el anarquismo es un gran relato, la física del Big Bang es un gran relato. Sí, son grandes relatos que nos informan de cómo tenemos que entender la vida social, la vida del mundo físico, y todos nosotros estamos imbuidos de esos grandes relatos. Porque cuando yo pregunto, fíjate que rápidamente me dicen el evolucionismo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estudiamos en la escuela. No nos enseñan el creacionismo en la escuela. La escuela es una escuela laica, es una escuela racional, es moderna, y que enseña contenido moderno. Por lo tanto, estamos seteados como hombres modernos. Ahora, hay una nueva periodización, que esta después la vamos a ir desarrollando en las clases siguientes, que se llama posmodernidad. Es decir, que dentro de la modernidad hubo un corte. A partir de la década del 60 del siglo XX, hay un corte. ¿Cuál es el corte? Este corte que se llama posmodernidad, que es a partir de la década del 60 del siglo XX. Yo les voy a, quizá les cuelgue el libro, si no ustedes pueden bajárselo por internet. No digo que lo lean, cógenlo, es un poco difícil lectura, se llama La condición posmoderna de Jean-François Lyotard. Lyotard con Y. Jean-François Lyotard hizo un libro que se llama La condición posmoderna, del año 1985 el libro, donde él por primera vez plantea este tema de la posmodernidad. ¿No? Algunos lo llaman modernidad líquida, o Bauman, otros lo llaman segunda modernidad en Alemania, pero es claramente un corte. ¿Y cuál es el concepto central de este corte con la modernidad? Que el hombre posmoderno deja de creer en los grandes relatos. Es decir, el gran relato entra en crisis. ¿Qué dice el hombre posmoderno? Dice, yo ya no creo en esta promesa del racionalismo de que me va a llevar a un mundo mejor. Entonces, entra en crisis el marxismo, entra en crisis el liberalismo, entra en crisis la religión, pero la religión es monoteísta, es decir, las religiones institucionales. No entra en crisis el pensamiento sagrado,
Lo que sí ocurre es toda una serie de cultos y sectas que aparecen todos los días que nos cuentan historias diferentes. Ustedes van a ver que hoy en las bateas de las librerías hay una mesa dedicada a algo que es típicamente posmoderno, que hace 30 años no existía, que es la literatura de autoayuda. Lleno, plagado. ¿Por qué? Porque el hombre posmoderno entra en crisis. Entonces, no cree en los grandes relatos. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Tiene que tratar de anclar en lo que se llaman los pequeños relatos, los petit récits, es decir, los pequeños relatos. Entonces, ¿qué hay ahora? Una explosión de pequeños relatos. El ambientalismo, el animalismo, ¿no? Empezamos a buscar sentido en pequeños relatos. Pequeños relatos que están asociados a qué? A la explosión de las identidades. Cada gran relato es un relato identitario, ¿no? Entonces de repente hay gente que dice, no, mi abuelo era mataco, voy a empezar a leer sobre los matacos. Entonces, hago un pequeño relato basado en un relato de los pueblos originarios. Entonces, claro, después vamos a ver, el marxista clásico se enoja mucho con esto. Yo a veces veo o leo a algunos marxistas que están enojadísimos con el tema de los pequeños relatos. Porque claro, porque el marxismo es un gran relato. Entonces se enojan hay un marxista muy conocido que está en la UBA, que es profesor, que dice incendios sobre el tema de la Pachamama, ¿no? O sea, claro, para un tipo que está imbuido del capital y del trabajo asalariado y capital de Marx, cuando le hablan del retorno a la Pachamama, el tipo reacciona mal. ¿Por qué? Porque es un relato que es no racional. Para él, que es una persona racional, que tiene un relato racionalista sobre la existencia del hombre, como es el marxismo. Entonces, hay un sector del marxismo que reacciona muy mal con esto. Hay otro sector que se ha adaptado más y ha aceptado una cierta evolución. Con el liberal pasa igual. El liberal clásico no acepta nada de esto. Y el anarquista clásico tampoco. Es decir, ¿por qué? Porque se dan cuenta que le están tirando piedras, es decir, como dice un amigo mío, le están cascoteando el rancho. Entonces, cuando te cascotean el rancho, vos naturalmente, ¿qué haces? Te defendés. Pero el posmodernismo básicamente es esto, es una crisis del gran relato y se lo reemplaza por un pequeño relato. Y hay otra cuestión, al desaparecer el gran relato, desaparece lo que se llama el sentido teleológico de las cosas. Entonces, cuando el hombre no tiene teleología, si bien cree en este pequeño relato, se angustia mucho y tiene mucha incertidumbre, porque no sabe cómo va a ser el futuro. Y antes, el gran relato que le daba de alguna manera una idea del futuro, salvo el liberalismo, que era el único que no le daba una idea del futuro. Y por eso se aferraba tanto al marxismo y se aferraba tanto al cristianismo en algún momento, es decir, por las promesas que ponían en el futuro. En el posmodernismo esa promesa de futuro desapareció. No hay nada. El futuro es más, es oscuro. Oscuro. Lo más probable es que mañana estemos peor que hoy, ¿no? Ustedes van a ver que en el teleevangelismo, es decir, en los cultos protestantes teleevangélicos, van a ver mucho esta idea de introducir en la conciencia de la persona la idea de que el mañana siempre va a ser mejor. Y este discurso teleevangélico ha entrado mucho en la política, y muchos asesores de imagen manejan este registro del teleevangelismo de poner en la cabeza de la gente la idea de que el mañana va a ser mejor que el presente. Porque si no ponen ese contenido, vamos a tener una especie de depresión generalizada. Porque yo no puedo meter a la gente en la cabeza que mañana va a ser peor. Porque si no, la gente que empieza pierde hoy, el optimismo hoy, dice, ¿para qué voy a construir, voy a hacer algo si total manera va a ser peor? Me quedo en la cama, miro el techo y listo. Es peligrosa esa idea. Por eso la idea religiosa y la idea del marxismo de una manera es esa. Pongámosle en el horizonte alguna utopía, alguna promesa para que la gente se mueva hacia ahí. Independientemente de que la alcance o no, uno se mueve hacia esa utopía. El famoso tema del proyecto. Hay que tener un proyecto. Proyecto no es eso, es poner algo por delante. ¿Para qué? Para moverme hacia eso. Yo digo, bueno, tengo como proyecto este año cursar 5 materias. Entonces,
todo mi movimiento, toda mi acción va hacia esas 5 materias. Si yo no tengo ese proyecto, me quedo estancado en el presente. No puedo avanzar. Y la idea de la linealidad es esa, hay que ir hacia adelante siempre. Esto pasa en las grandes teorías como pasa en el mundo posmoderno. Entonces, tenemos el mundo antiguo, el mundo moderno y el mundo posmoderno. 3 periodizaciones diferentes. 3 formas de ver lo humano de manera diferente. En la antigüedad, el hombre tenía en el centro el mito, es decir, la mitología era el centro de todo. En el mundo moderno, los grandes relatos racionalistas. En el mundo posmoderno, los pequeños relatos racionalistas y no racionalistas. Porque hay pequeños relatos de diferentes tipos, el racionalismo y no racionalismo. En el caso del hombre antiguo, y acá me gusta dar una acotación siempre, hay 3 pensadores. Yo les hablé de Mircea Eliade nada más, pero hay otros 2 grandes pensadores del mundo antiguo que hablaron mucho sobre la antigüedad. Uno es un alemán que se llamaba Rudolf Otto. Rudolf Otto fue un gran pensador alemán sobre el mundo antiguo, de los mitos del mundo antiguo. Tiene unos libros que se llaman, no me acuerdo el nombre ahora. Es uno sobre el estudio de los mitos muy bueno, muy bueno. Y después hay un pensador norteamericano que se llama Joseph Campbell, que tiene un libro muy bueno que se llama Las Máscaras de Dios, que son 3 tomos muy buenos. Pero fíjense hasta dónde llegó la influencia de Joseph Campbell, que George Lucas, en un reportaje sobre el tema de cómo se le ocurre a él la Guerra de las Galaxias, él dice, si no hubiese leído la obra de Joseph Campbell, no hubiese podido construir la historia de los personajes. Si le debo muchísimo a Campbell, o sea, le debe la Guerra de las Galaxias mucho a Joseph Campbell. Es decir, que él leyó la obra de Campbell y sobre la lectura que hizo la obra de Campbell pudo construir esa historia de la Guerra de las Galaxias de los personajes. Fíjense la influencia de un filósofo, o sea, el filósofo que pensaba el mundo antiguo en un guionista, director y productor típicamente moderno como es George Lucas. O sea, hasta ahí llega la influencia. Y además él lo dice de una manera, en un reportaje, lo dice exacto, si le debo a Campbell la historia de la Guerra de las Galaxias. Yo no le voy a dar a Campbell ni a Otto, simplemente los menciono. Yo obviamente me baso mucho para el tema del tiempo cíclico y la antigüedad en Mircea Eliade. A mí me resulta mucho más leíble Eliade, la gran obra de Eliade fue unos 8 tomos del Tratado sobre las Religiones. Escribió 8 tomos que lo tiene Paidós, que es la historia de todas las religiones que se han conocido. Una obra inmensa de una persona que hablaba 7 idiomas del mundo antiguo. Si voy a leer en sánscrito, lean todo. Voy a leer directamente el documento. Eso habla por qué pudo construir esos 8 tomos, ¿no? Más allá de otros libros que se pueden bajar por internet gratis, como Lo Sagrado y lo Profano, el mito, hay un montón de textos. Y fíjense que en el texto que ustedes vieron, en el contenido audiovisual que ustedes vieron, el que hace el contenido audiovisual se lo dedica, dice, a la memoria de Mircea Eliade. O sea, se lo dedica a él. Mircea Eliade también tuvo mucho que ver, después lo vamos a ver en la clase siguiente, en un tipo de relato dentro de la modernidad que fue increíble, porque es un relato del mundo antiguo que se mete dentro de la modernidad, que es el tema de lo que se llama el biologismo o las teorías raciales. El nazismo, no el fascismo, el nazismo y otras ideologías parecidas, son ideologías del mundo antiguo que se encajaron en el medio de la modernidad. Y que con el IAE tiene una explicación, que fuera del IAE no tenés una explicación. Queda menos de 1 minuto. Cuando termine esta clase, entre hoy y mañana les voy a colgar otro material y les voy a colgar las clases grabadas, porque se están grabando. Ya una la guardé en la carpeta y ahora cuando termine esta guardo la otra. Entonces nos vemos el jueves que viene, que es el jueves 22. ¿Está? Perfecto, perfecto. Chicos, después de las clases que vienen empiezan a hablar más ustedes y menos yo, ¿está? Así se van sacando las dudas. Bueno, gracias, profe. Hasta la Chao. próxima. Chao, profe, gracias. Chao, gracias. A ver, profe. Chao.